Muchísimas gracias, muy buenos días. A continuación, entonces, voy a compartir mi presentación. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viéndola apropiadamente? La estamos viendo, le confirmamos por chat. Por favor, también. Hola, sí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, buenos días para todos de nuevo. Es para mí todo un placer estar compartiendo con ustedes los resultados de un marco de trabajo que he venido elaborando y construyendo de una manera transdisciplinar desde hace más de 8 años. Entonces, a continuación hablaremos un poco de los hallazgos que nos cuenta acerca de la historia reciente que está almacenada en los sedimentos de los mares colombianos y mucho sobre el legado de Tomás van der Hamen en el sentido de la paleoclimatología, la paleoecología y cómo esto está en sintonía con la estructura ecológica principal del territorio. Aquí ustedes ven un overview de mi presentación y sin más quisiera entrar a contarles que entonces el concepto de estructura ecológica del territorio en Colombia es realmente muy fuerte y su fundamento está en los estudios que Tomás realizó para la Sabana de Bogotá alrededor de 1998 y luego su escuela dio paso a toda la incorporación de esa infraestructura verde, si ustedes quieren pensar en la estructura ecológica del territorio como infraestructura verde, en el decreto 3300 del 2017 que se encuentra contenido en el decreto único reglamentario 1077. Entonces, hablemos un poco mejor de este legado fabuloso de Tomás van der Hamen a nuestra biodiversidad colombiana. La estructura ecológica del territorio tiene tres mayores tipos de áreas. Unas son áreas núcleo, otras son áreas de conectividad y otras son denominadas áreas de uso sostenible. Muy bien, entonces cuando observamos a través de toda la legislación vigente colombiana cómo están conformadas a diferentes escalas, encontramos desde lo nacional hasta lo local. Estando arriba, estoy mostrándoles aquí entonces las áreas núcleo, entre ellas ustedes ven en lo nacional los parques nacionales naturales, luego están las áreas regionales, las protectoras regional, y también en lo local, en los COT, en los POT, en los planes de uso de la tierra, están las áreas con importancia ambiental. Igualmente allí quiero resaltar en esas áreas núcleo cómo se encuentran unas áreas que tal vez han sido subestimadas. Quiero llamar la atención de ustedes que son las áreas importantes con importancia geológica. Dentro de las áreas de conectividad encontramos un montón de otros elementos que están en la normativa, que se deben cumplir y hacen parte de la estructura ecológica del territorio, y entre ellas quiero resaltar dos aquí. Las zonificaciones y ordenamiento de los planes de las cuencas de Colombia, y adicionalmente un elemento bastante importante que son las fajas forestales protectoras de los cauces de los ríos. Dentro de las áreas sostenibles, entre otras, tenemos, por ejemplo, las reservas forestales centrales. Muy bien, pero ustedes se estarán preguntando dónde están aquí los mares colombianos y los lagos y los humedales. Entonces, lo que les quiero contar es que los humedales en la estructura ecológica principal están transversalmente, porque un humedal puede ser tanto un área local ambiental de importancia, pero también puede estar siendo parte de un parque nacional natural o en sí mismo de una reserva forestal central. Entonces yo lo que quiero recuperar aquí es esa visión de que los humedales naturales en Colombia son sensores. Si ustedes quieren, sensores remotos, porque muchas de estas ocasiones también reciben señales de escala regional
que contienen claves de largo término para las condiciones del pasado y que nos ayudan a extender la corta duración de los registros instrumentales. Entonces, una manera en la cual los humedales han ayudado en la gestión del territorio y cómo lo paleo ha informado el trabajo con la estructura ecológica del territorio es las fajas forestales protectoras, como ya las había mencionado. Por ejemplo, esas fajas forestales protectoras tienen su perímetro delimitado, entendiéndose en las zonas en donde el río se extiende a escalas centeniales de cadales o inferior. Muy bien. Entonces, disculpen un segundo, que creo que la presentación está aquí cargando. Muy bien, entonces para localizarnos en nuestra área de estudio de los mares colombianos, primero quiero llamar la atención de ustedes. Nuestra unidad en este sentido ha sido enfocada a la cuenca Magdalena Cauca como la cuenca más importante de Colombia, en el sentido de que produce el 86 o alrededor del 86% del Producto Interno Bruto de Colombia, y es hogar de más de 36 millones de personas. Y entonces allí digamos, el corazón de la cuenca Magdalena Cauca en Colombia se encuentran ubicados los mares colombianos. En la provincia volcanotectónica central, de la que hacen parte los grandes volcanes como son el Ruiz, el Tolima, el Machín, y allí entonces hay dos pequeños volcanes que son monogenéticos y que además alojan en su cráter lagunas o lagos, para ser más precisos, lagos tipo mar, y estas dos son la Laguna de San Diego y el Tabor. La Laguna de San Diego está ubicada en el bosque lluvioso, en la selva baja, según Cuartrecasas, la selva baja lluviosa neotropical, entre unos 700 a 1000 metros, y el Tabor está ubicado en el bosque seco tropical a unos 1000 metros de altitud. Bueno, de allí, de estos dos mares, hemos obtenido una serie de 6 núcleos, tanto núcleos congelados como núcleos de gravedad. Y bueno, quien desee saber más acerca de los controles de edad, estaré muy atenta a sus preguntas también por el email que les dejo más adelante. Entonces, lo que quiero señalar acerca de los mares con los lagos tipo mar colombianos es que la Laguna de San Diego, aquí con el nombre de SLD, y el Tabor Mar con el nombre de ETM, son dos ambientes contrastantes, pero que también tienen unas historias de manejo muy distintas. La Laguna de San Diego tiene en sí misma unas categorías de conservación y de importancia, y sin embargo el Tabor, el lago que ocupa parte del cráter del Tabor, hoy no tiene ninguna protección vigente. Entonces, retomando la estructura ecológica principal, ¿dónde están los mares colombianos? Bueno, la fortuna que la Laguna de San Diego fue declarada por Corpo Caldas en el 2011 como una área protegida de escala regional. También está catalogada como un área de proveedora de agua. Está contenida en los planes de ordenamiento municipal como áreas de importancia de interés ambiental, y por supuesto hace parte de los sitios geológicos de importancia dentro de la estructura ecológica principal. Muy bien, las preguntas de investigación entonces que hemos abordado para interrogar estos registros sedimentarios de los mares colombianos han estado relacionados con los modos climáticos y cómo esos modos climáticos direccionan la variabilidad climática en los Andes ecuatoriales durante el último milenio, y asimismo cómo podemos detallar en la jerarquía de los controles, tanto para la bioproductividad como para la quema de biomasa en estos dos mares. Sin embargo, por el énfasis en el legado de Tomás en este simposio, yo quiero seguir enfatizando en cómo podemos hacer conversar estos registros ecológicos de largo plazo para que sean integrados en la estructura ecológica principal, en su planificación y en sus estrategias de manejo para un futuro.
Entonces, para este tipo de preguntas, usamos una aproximación multiproxy en la que tenemos, por ejemplo, microcarbones sedimentarios, radios de elementos, espectroscopía de luz óptica, susceptibilidad magnética, isótopos de carbono y nitrógeno. Hicimos unas aproximaciones a las reconstrucciones de las poblaciones en la cuenca Magdalena-Cauca a través de los registros arqueológicos. Como les venía diciendo, hemos hecho algunas adaptaciones y algunas mejoras en estos proxies, y el día de hoy los invito a que nos concentremos en dos que nos van a contar acerca de los paleoincendios forestales, y estos son las microcarbones sedimentarios. Para ello, parte de la metodología, la aproximación metodológica que hemos realizado es poderlos digitalizar de una manera detallada en las que podamos conectar su morfometría a unos tipos de ensamblajes que corresponden a unos tipos modernos de coberturas vegetales para poder con ello buscar análogos en el pasado. Asimismo, hemos obtenido desde del Fondo de los Mares colombianos los dos primeros núcleos congelados de Colombia. El nucleador congelado es un tipo de herramienta que fue creada en Estados Unidos cerca de los 60 y nos permite capturar lo que muchos otros nucleadores no permiten capturar, que es la interfase entre el agua y el sedimento. Entonces, ustedes lo que están observando aquí es una fotografía de alta resolución de uno de nuestros núcleos, concretamente el núcleo de la Laguna de San Diego, obtenido en el 2023, y solamente sus primeros 15 centímetros están ilustrados acá, lo cual ustedes están observando los comportamientos del titanio, el aluminio y el hierro como elementos conservativos que nos permiten aproximarnos a la escorrentía y por lo tanto a los niveles de precipitación en un registro tan detallado como el de la Laguna de San Diego. Quiero llamar la atención aquí en dos eventos que quedan muy bien marcados en el pico de enfriamiento de la pequeña edad de hielo en 1600, aproximadamente 1620, y por supuesto en el periodo de calentamiento moderno, más o menos alrededor de 1950, cuando hay unos registros muy extensos de una sequía bastante fuerte, pero que adicionalmente coincide con la ocupación del cráter de la Laguna de San Diego en 1903, digamos, la fundación de San Diego como corregimiento. Muy bien, entonces, aquí está cargando mi presentación. Sin más, les muestro un poco de los resultados que hemos obtenido. Ustedes están viendo en el eje X, tanto arriba como abajo, el control de las edades. Abajo en años antes del presente y arriba era común para mayor facilidad del público en general. El presente está al lado izquierdo, y de norte a sur tenemos entonces los registros de la cueva Caribe, que han sido recientemente publicados. Luego tenemos el registro oceánico de titanio de la cuenca Cariaco, el titanio del mar de San Diego y su intensidad de rojos. Luego los registros del lago Yaviucú, que está localizado en los Andes ecuatoriales de las tierras altas de Ecuador. Y por último, Laguna Palcacocha, también en Ecuador en las tierras altas, y la cueva Cascayuca. Entonces, aquí voy a solamente retomar dos elementos cuando comparamos a través de análisis de undículas, los sedimentos, las cantidades de titanio o la señal en los sedimentos en las cantidades de titanio, tanto en San Diego como en la cuenca de Cariaco. Encontramos que hay un espectro compartido acerca de los 16 a 64 años. Y esto nosotros lo interpretamos como un señal de la interacción de la zona de convergencia intertropical
con la oscilación decadal del Atlántico. Hay una rama de la oscilación decadal del Atlántico más o menos alrededor de 15 norte, que es tropical y que pareciera estar influyendo bastante ese balancín del que María Isabel y el profesor Poveda hablaron más temprano el día de hoy en sus presentaciones. Y cuando comparamos el espectro de poder rojo de San Diego con los sedimentos de la laguna Palcacocha como un registro bastante detallado e icónico sobre el fenómeno del Niño en los Andes. Entonces vemos que San Diego y la laguna Palcacocha comparten un espectro de poder entre 3 y 16 años, o sea que está allí registrado muy posiblemente, lo interpretamos como los fenómenos de niño y niña y todos sus espectros de cambio. Muy bien, entonces aquí les quiero simplemente señalar dónde estaría la anomalía climática del medioevo, la pequeña edad de hielo y el periodo de calentamiento reciente. En especial quiero llamar la atención a todos ustedes como en 400, alrededor de los 400 antes del presente, hay un cambio que nosotros detectamos muy bien en el análisis de ondículas, y que yo interpreto, esto hace parte de, digamos, un trabajo y una interpretación en progreso en este momento, que puede estar relacionado, y aprovecho que el profesor Poveda ha estado en el simposio el día de hoy, para proponer que ese cambio alrededor de los 400 antes del presente está relacionado con movimientos de la mini celda de Hadley, que él recientemente propuso el año pasado en sus papers, y un movimiento direccional, porque pareciera que cada vez más, al menos San Diego, se parece un poco menos hacia el presente a lo que se registra en Cuenca de Cariaco y mucho más a lo que se registra en Laguna de Palcacocha. Muy bien, hablemos entonces de microcarbones sedimentarios y de paloincendios forestales. Entonces, aquí ustedes ven desde de arriba hacia abajo el registro de los incendios forestales, tanto en el bosque seco como en el bosque lluvioso en la cordillera central. Entonces, ustedes pueden ver que aquí lo que nos está permitiendo el registro de los mares colombianos es tener unas altas resoluciones de entre 6 a 10 años durante el último milenio, y nos está ayudando a tener unos primeros entendimientos de cómo hay vínculos entre la biomasa, la productividad de biomasa y también la quema de biomasa, pero todo esto muy ligado al comportamiento climático. Porque lo podemos decir con cierto nivel de confianza de que está mucho más vinculado al comportamiento climático que, por ejemplo, a la densidad humana. Ustedes pueden observar ahí, entonces, la curva púrpura o moradito claro, que hay una reconstrucción, una primera aproximación de las poblaciones prehistóricas en la cuenca Magdalena-Cauca, y cuando hacemos esta modelación a partir de las C14 de los sitios arqueológicos, pues pareciera que los humanos justamente estaban en mayores densidades en un periodo donde los incendios forestales al parecer no eran tan intensos. Y luego cuando comparamos esto con los únicos 7 sitios de estudio, 7 o 8 sitios de estudio que tienen reconstrucciones de paloincendios forestales en los Andes ecuatoriales, pues ustedes ven entonces la curva gris allí, que sigue viéndose el comportamiento que ya hemos reconocido, al menos en la Laguna de San Diego y en el Tabor. Arriba les dejo la curva de precipitación regional a través del indicador de titanio de Cariaco, y esto entonces nos lleva a una interpretación de que la quema de biomasa en el Magdalena Medio y en esta zona de los Andes ecuatoriales
Recuerden que esa quema de biomasa, nuestro indicador es el carbón. Para precipitación estamos usando las cantidades de titanio estimadas a través de espectrofotometría de masas con plasma acoplado inductivamente y estamos estimando la cantidad de bioproductividad interpretando los isótopos de nitrógeno y de carbono. Entonces la relación que vemos allí jerárquica es que realmente lo que sucede es que el clima nos prevalece jerárquicamente en la cantidad de quema de biomasa primero en la bioproductividad, por supuesto, generando una prevalencia de plantas C3 o elementos más arbóreos, y luego también esa quema de biomasa más intensa como parte del combustible. Entonces, aquí por último quiero decirles que la pequeña edad de hielo es un periodo de referencia de alta productividad y de alta quema de biomasa en la cuenca, no solo en la cuenca Magdalena-Cauca, sino también a través de los Andes ecuatoriales. No tengo suficiente tiempo para ir por el resto de los resultados, pero quiero decirles aquí que nosotros encontramos que 10 de 11 cambios de régimen ocurrieron entre 1200 y 1800 en era común. Lo que quiere decir es que no solo la pequeña edad de hielo, pero las transiciones entre la Medieval Climate Anomaly y la edad de hielo, y luego de la edad de hielo, la transición hacia el periodo de calentamiento presente, tienen tienen una huella muy profunda en los cambios de régimen en estos dos tipos de bosques colombianos. Muy bien. Por último, entonces, los invito como a ver, está aquí un poco cargando el cambio de la diapositiva, las contaminaciones por metales pesados que también encontramos en los mares colombianos. Entonces, allí traigo simplemente 3 ejemplos. Estamos estimando los factores de enriquecimiento de cadmio, antimonio y arsénico, metales pesados y metaloides, en los últimos 240 años. Y entonces lo que encontramos muy interesante es que al menos 3 de ellos, el cadmio, el antimonio y el arsénico, tienen un enriquecimiento significativo en estos últimos centenios. Y adicionalmente, el cromo, el níquel, el cadmio y el arsénico están muy por encima de los límites de toxicidad para la vida, por supuesto. Muy bien, entonces a manera de síntesis acá traigo una propuesta y es que tenemos este grupo de interacciones entre la variabilidad climática, que por supuesto ejerce unos controles sobre los subsistemas humanos o sociales y los ecosistemas, pero también la guerra irregular tiene un efecto sobre lo mismo. La variabilidad climática de alguna manera está relacionada con ello a través de expulsión de ciertas poblaciones o de fricciones entre grupos sociales, y los servicios ecosistémicos son quienes allí conectan nuestros dos subsistemas sociales y ecológicos. Entonces, cuando uno mira estos 3, digamos, fenómenos, puede encontrar que en el subsistema biodiversidad, esa interacción entre la variabilidad climática y la guerra irregular se manifiesta en los lagos, en los humedales y en los sedimentos de los mismos, en cambios en tasas de sedimentación, cambios en los enriquecimientos de metales y metaloides, metales pesados y metaloides. También puede haber cambios en los ecosistemas por el efecto de las minas, de la mina antipersona y otro tipo de bombas. También encontramos una disminución en las plantas salvajes y un enriquecimiento de plantas domésticas e invasoras.
Hay cambios en la estructura y una simplificación de la estructura de los bosques. Por ejemplo, también en la zona de Samaná es muy evidente los cambios en la fragmentación, esto usando más los registros de los satelitales de cobertura. Hay cambios en la hidrología y, por supuesto, cambios en la productividad. Bueno, sin más entonces, para retomar aquí, ¿qué podemos retomar de lo que hemos visto? Y les traigo este gráfico. Entonces, en la escala X ustedes están viendo las diferentes escalas espaciales. En la escala ya están viendo diferentes escalas temporales. Y entonces, si vemos como un mapeo general de los tipos de disturbios ecológicos a los que los Andes ecuatoriales y los bosques que están allí están sometidos, vemos que los más relevantes son por ejemplo, los incendios, la deforestación y los cambios de cobertura, la construcción y la minería, todos los disturbios ecológicos que están asociados a los cambios de precipitación, están allí las tormentas, las sequías, etcétera. Pero también hay dos de ellos que han sido muy poco estudiados, que son el volcanismo y la guerra y los conflictos armados. Entonces, hay dos instrumentos en la planificación y el uso de la tierra incorporados en la estructura ecológica principal del territorio en los que quiero hacer referencia y llamar su atención porque se sobrelapan justamente con estas escalas temporales y espaciales de los disturbios ecológicos, que son, primero, el ordenamiento de las zonas hidrográficas, y segundo, los instrumentos de manejo y zonificación de las áreas naturales protegidas. Muy bien, en resumen, a través de los mares colombianos hemos visto cómo cambios en las frecuencias del fenómeno del Niño y la oscilación del Atlántico Norte cambian la disponibilidad de recursos hídricos en esta zona de los Andes ecuatoriales. Las sequías tienen unos periodos de retorno a través de los incendios forestales en el último milenio, en unos periodos entre 64 a 110 años para San Diego, o sea, bosque lluvioso, y entre 73 a 114 para el bosque seco en el registro de El Tabor. Tenemos que seguir hablando de resiliencia y de su conexión con el manejo de la tierra. Y para ello creo que el instrumento y el legado más precioso que puede tener la biodiversidad colombiana es la estructura ecológica principal, y llamo la atención sobre la conectividad entre esos elementos de la estructura ecológica. Siempre es importante con cuidado traducir este tipo de información y compartirla con todas las autoridades ambientales y, por supuesto, con las personas que toman las decisiones en el día a día en el territorio local. Muy bien, entonces, por último, la estructura ecológica principal tiene una vida legal importante, que espero que esté atravesando esas metas que el Plan Nacional de Desarrollo se ha fijado. Vemos también que hay instrumentos y lineamientos para el ordenamiento territorial y en esas consideraciones de cambio climático, y no solo en una sola vía. Los mares colombianos y los humedales colombianos pueden informar también acerca de lo que ha pasado en el territorio en épocas en las que no se pudo hacer registro instrumental. Entonces, aquí retomo este mensaje de que esos humedales naturales lo que hacen es ayudarnos a expandir el registro instrumental y incorporar la estructura ecológica, nos permite la incorporación de la perspectiva de largo plazo en las estrategias de planeación y manejo de las tierras. Hay en este momento circulando una propuesta para la actualización del plan de biodiversidad, y quiero llamar la atención a todos ustedes para que revisen con detalle cómo la estructura ecológica del territorio está siendo incorporada en este plan, porque en este momento ellos están, los encargados están abiertos a recibir
los feedback del público acerca de cómo incorporar o cómo hacer esta propuesta de plan de biodiversidad. Muy bien, eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Yo quiero dar agradecimiento, por supuesto, a mis amigos en Samaná, a todos mis estudiantes de la Universidad de Caldas, de la Universidad de Utah y los voluntarios, discúlpenme ahí, voluntarios del Museo de Historia Natural, a mi mentor Álvaro Jaramillo Robledo, a María Luisa Monsalve del Servicio Geológico y a muchos otros colaboradores que han sido vitales para compartir este conocimiento. Muchísimas gracias.